dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Bueno, ya miramos el Evangelio de Mateo en la imagen de cara de león, presentando a Cristo como el Rey. Miramos Marcos en la cara del becerro, en la semejanza, dice el texto, a un becerro. Marcos presentando a Cristo como el siervo, el que vino no a ser servido, sino a servir. Miramos la imagen o la semejanza de hombre, la cara de hombre, a Lucas presentando a Jesucristo como el Hijo del Hombre, como el verdadero hombre. Amén. Y hoy vamos a mirar el cuarto ser viviente que es semejante a un águila volando. Amén. Y en esto vamos a mirar aspectos como estos. Juan presenta a Cristo en su divinidad, es decir, como Dios. Una cosa es hablar de divinidad de Jesús y otra cosa es hablar de unicidad de Dios. La divinidad de Jesús es presentar a Jesús como Dios. No solo es hombre, Él también es Dios. Y la unicidad es presentar a un solo Dios verdadero, único. Amén. Entonces Juan presenta a Cristo en su divinidad y fue escrito a la iglesia. Juan dirige su evangelio a los cristianos. Los 8 grandes yo soy están en el evangelio de Juan. Y Juan se remonta al principio. Es decir, que la genealogía que trazó Mateo fue David diciendo que él trae sangre de rey. Marco no presentó genealogía porque, como ya les dije, de un siervo nadie se ocupa. Lucas sí presentó genealogía y parte de Adán, presentando el hombre, el primer Adán y el segundo Adán que es Cristo. Y ahora Juan nos lo está presentando como un águila volando. Y vamos a mirar sus características porque el águila es el ser viviente que se remonta sobre las alturas, dando a entender que él no es solamente hombre, él también es Dios y está por encima de todos. Amén. Entonces ahí tenemos el verdadero Dios y la vida eterna. Juan es el que dice que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Vamos entonces a mirar el Evangelio de Juan. El autor fue escrito por Juan, el discípulo amado
y era hijo de Zebedeo y Salomé. Discípulo amado, porque según la historia, Juan estaba más cerca del Señor. Y dicen los historiadores, Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús y podía escuchar el palpitar del corazón y solo podía escuchar: Dios es amor. Dios es amor. Y por eso Juan es el que más habla del amor de Dios. Y usted mira las cartas, Juan enfatiza mucho acerca del amor de Dios. Aunque Juan era llamado el discípulo amado a causa de su naturaleza afectuosa, de ninguna manera fue un afeminado, porque es que los críticos dicen que Juan era un afeminado y que por eso habla del amor, y bueno, y de ahí sacan doctrina para los homosexuales y todo eso. Realmente no es así. Eso es, ¿qué digo yo? Como un insulto, es blasfemia, sí. Juan dice, por el contrario, era un hombre de coraje, de energía y de entusiasmo. Así que no era, disculpe los términos, no era un manitorcido, era un hombre de coraje, de energía y de entusiasmo. Amén. Gloria a Jesús. Fue un discípulo de Juan el Bautista antes de llegar a ser un discípulo del Señor. Él estaba presente en la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y la agonía en el Getsemaní. Ahí estaba Juan. Y que Juan es un testigo ocular de los milagros de Jesús. Estuvo en el monte de la transfiguración, él vio la gloria de Dios manifestada. Cuando él se transfiguró delante de ellos y les mostró su gloria, lo que él es, el Dios verdadero. Y su rostro se hizo refulgente más que el sol a mediodía. Y estuvo en el huerto del Getsemaní, en la agonía de Jesús, cuando él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tanta era la agonía que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Eso tiene un significado. Los médicos o la ciencia médica estudia eso, y cuando la agonía de la persona es tanta, la aflicción, el dolor, la agonía, el sufrimiento, qué sé yo, hace que por los poros brote sangre. Entonces, por eso él dijo: pasa de mí esta copa. Como quien dice: Padre, si hay otra forma, yo me hago a un lado. Pero no lo había. La única forma para redimir Dios al hombre era Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Alabanzas al nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Juan
hizo de Jerusalén su centro de operaciones durante muchos años y cuidó a María. Ustedes recuerdan que en la agonía, ya cuando a Jesús lo llevaban para ser crucificado, llegó María, su madre. Y claro, la angustia, como toda madre llora por sus hijos. Entonces Jesús le dijo a Juan, Juan, he ahí tu madre, y a María, he ahí tu hijo. Desde entonces Juan empezó a cuidar de María, la madre de Jesús, hasta su muerte. Y más tarde su centro de operaciones estaba en Éfeso. Estoy hablando de Juan. Durante el reinado de Domiciano fue exiliado a la isla de Patmos. No es Pasmos, sino Patmos. A la isla donde recibió la revelación del Apocalipsis. Amén. Me preguntaba el hermano John Freddy, ¿por qué a Juan se le dice teólogo? Amén. ¿Por qué no se le dice a Mateo y a Marcos y a Lucas? Sencillamente por esto. Porque el teólogo es el que maneja la teología. ¿Qué es teología? El estudio de Dios. Teo es Dios y logía estudio. Aunque todos eran teólogos, a Juan se le acentúa más el de teología porque Juan es el que presenta a Cristo como el Dios verdadero. Y recibe lo de Apocalipsis, que no es cualquier cosa. Entonces por eso se le llama Juan el teólogo. Amén. Fue librado Juan. Fue librado y se le permitió regresar a Éfeso alrededor de el año 96 después de Cristo. Se estima que superó los 100 años de vida. Juan, después de que regresó de la isla. Amén. Así que Juan es el apóstol amado del Señor, el apóstol del amor, el gran teólogo. Amén. Ahora, ¿a quién fue dirigido este evangelio? Ya les dije que fue escrito a la iglesia o al cristianismo. Juan es el que está diciendo que Jesucristo es Dios. La fecha en que fue escrito el evangelio alrededor del año 97 después de Cristo, es decir, después de que regresa de la isla de Patmos, después de tener semejante revelación del Apocalipsis. 30 años después de que fueran escritos los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Ahí está, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se llaman evangelios sinópticos? Porque ellos escribieron parecido, repetían las parábolas, como que se copiaban del uno al otro. Son los evangelios más, ¿cómo digo? Similares. Mientras que el evangelio de Juan sí se aparta mucho, porque el evangelio de Juan se dirige más, ya dijimos, a la iglesia, presentando a Cristo como Dios. Mientras Mateo dice que es rey, Marcos dice que es el siervo, Lucas dice que es el verdadero hombre, Juan se remonta a las alturas para decirnos que Él es Dios. Amén. Genealogía de Jesús, de Juan, digamos. Juan, su genealogía
se remonta a la eternidad. No lo hace como Mateo hablando de David rey, no lo hace como Marco, Marco no, ni siquiera presenta. Lucas hablando del hombre y empieza desde Adán. No, Juan se remonta al principio. ¿Ustedes han leído Juan 1:1? Coloquémoslo un momentico. En el principio era ¿qué? Y verbo es una palabra griega que quiere decir palabra. En el principio era el verbo o la palabra. Y el verbo era con Dios, la palabra con Dios. Y el verbo era Dios. Note eso, en el principio. Es decir, se remontó a la eternidad y ese principio, ¿quién lo cuenta? Nadie. Porque nosotros no somos eternos. Dios es eterno y eso quiere decir no tiene principio ni fin. ¿Quién va a entender eso? Eso solo es de Dios. En el principio. ¿Y por qué se remonta al principio? Para decirnos eso. ¿Qué dice Génesis 1:1? Porque eso es parecido. En el principio creó Dios. Hay que decir que ahí dice Elohim. Creó Elohim los cielos y la tierra. Algunos ven ahí dioses, porque Elohim es una palabra plural, digamos, majestático. Es decir, de majestad, de poder, no de divinidad, sino de poder, de fuerza. Entonces creó Dios primero los cielos y luego la tierra. Ahí hay tres cosas que hay que analizar. Primero, en el principio, se puede hablar del tiempo, eternidad, creó los cielos, se puede hablar del espacio y creó la tierra. Amén. La materia, sí. Y eso dice Génesis, el verso 2, hermana, que estaba desordenado y vacío. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, dentro de ese desorden que existía, ¿quién hizo ese desorden? No lo sabemos. Algunos dicen que fue cuando Dios destituyó al gran ángel querubín, el arcángel Luzbel, y que al caer desordenó todo. La Biblia no lo dice, esas son teorías y conceptos. Lo cierto es que había un desorden, entonces Dios empieza su creación, es decir, a ordenar la creación. Y empieza lo que ya ustedes conocen. Primero creó la luz, lo primero que creó fue la luz, porque lo que el hombre necesita es la luz que revela, que enseña, que hace ver la verdad. Alumbra. Amén. Entonces, Juan se remonta a ese principio. En el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Bueno, ahí ya tenía la cita bíblica, los versículos. El propósito del Evangelio de Juan, el tema de este Evangelio era demostrar la deidad de Jesús. Cara de águila
Se dice que el águila es el ave que más fuerza tiene en sus alas y se remonta sobre las alturas. Y escuche eso, puede llegar a volar hasta 5.000 kilómetros sobre las alas del águila. Dijo Dios a Israel, te traje. ¿Qué quiere decir? Que pueden volar de un continente a otro continente. Que las fuerzas del águila. Además que el águila se renueva, se rejuvenece. Amén. Bueno, entonces, Éxodo 19:4, Dios le dice a Israel lo siguiente, vamos a leerlo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, las plagas y todo lo que se conoce, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Entonces uno recuerda lo que dice Isaías 43:10 es. Los que esperan, los muchachos se fatigan, se cansan, ¿cómo es? Isaías 40:39, hermana. 30, bueno. 40:30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero es el único pero que me gusta a mí. Pero los que esperan a Jehová tendrán que nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Entonces, las alas de la gran águila, la cara de águila volando como lo presenta Juan. Las fuerzas nuestras dependen del Señor. Amén. El versículo clave que tiene Juan es Juan 20:31, que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Dígalo duro. Jesús. Creyendo en su nombre tendremos la vida. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Juan está presentando a Cristo en su divinidad, deidad, como el Dios todopoderoso. En Nicodemo, Juan 3:2, vamos mirando la cita, hermana, ya adelantándose por ahí. Juan 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Pablo dice: Dios en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Convirtió el agua en vino, Juan 2, versos 7 al 10.
Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior se queda de último. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El buen vino es aquella agua que el Señor convirtió en vino. Todo eso, Juan está diciendo, el que ustedes están mirando ahí vestido de carne y sangre no es meramente hombre, Él es Dios. Por eso hace milagros. Nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Multiplicó los panes y los peces. Juan 6, 10 al 12. Bueno, creo que ustedes conocen bien esas escrituras. Entonces Jesús dijo hacer recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Así que usted puede decir, habían más de 10,000. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los partió entre los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Quién hace eso? Dios. Conoció el pasado de la mujer samaritana. Juan 4:16. Ve, llama a tu marido. No tengo marido. Bien ha respondido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Decía el hermano Eliseo, la campeona del divorcio. 6 veces se había casado. Y el que ahora tiene, bueno, parece que en el 6º sí no era casado, seguro, porque dice, el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Conoció el pasado, porque Él es Dios omnisciente y omnipresente. Conoció a Natanael antes que Felipe lo llamara. Juan 1:45 al 48. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y respondió Dios a Moisés. A ese me fue por a otra parte, hermana. Ese versículo lo vamos a leer más adelante. Estamos Juan 1:45, 46 sería. Natanael le dijo, ¿de dónde? Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿a ese que ya leímos? Sí, no.
¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Así que es Dios omnipresente. Jesús no era solamente hombre, Él es Dios. Eso es lo que Juan está presentando en su evangelio, la divinidad de Jesús, la deidad de Jesús. Amén. Los milagros. Sanó enfermos, liberó endemoniados y resucitó a los muertos. Gloria a Dios. Bueno, Juan es el que escribe acerca de los grandes, sobre los 8 grandes yo soy. No lo dice Mateo, Marcos ni Lucas, lo dice Juan. El evangelio de Juan es muy diferente a los de Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos. Entonces Juan presenta a Jesús primero diciendo lo que dijo Jesús, yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Yo soy. Número 2. Yo soy el pan de vida eterna. Juan 6:35. Número 3. Yo soy la puerta al corral de las ovejas. Por ahí entramos. Por ahí entramos, por esa puerta. Amén. Número 4. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Número 5. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11 y 14. Número 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Número 7, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Y número 8, antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin. Quiero que miremos en Génesis 3:14, perdón, Éxodo, sí, Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés. Sería bueno que leamos el 13, el contexto. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así que el yo soy que salvó a Israel por mano de Moisés es el mismo Jesús, el gran yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Entonces ahí tenemos el evangelio de Juan en la semejanza del águila volando, remontándose sobre las alturas con las fuerzas de sus alas.
vemos cómo Juan nos presenta a Jesús. No es cualquier personaje de la historia. Es que Jesús, si le preguntamos a Juan, Juan, ¿usted que anduvo con Jesús? ¿Usted que se le recostaba al pecho de Jesús? ¿Usted que habla del amor de Jesús? Que estuvo muy cerca, amado por el Señor, a quien se le encargó a cuidar de su madre María. Juan, díganos de verdad quién es Jesús. Y entonces Juan dice, primera de Juan 5:20, para que lo lean. Entonces Juan responde y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Verdadero Dios y vida eterna. Así que estoy seguro, tranquilo, confiado, estoy en el verdadero Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estamos completos en Él? Amén. ¿Usted quiere darle gracias a Dios por esta enseñanza? Continuamos el próximo domingo.